Vamos a empezar con Irán, para eso nos acompaña Luciana Lavila, nuestra compañera. ¿Cuánto para decir de esto, no? Hemos tenido noticias todas estas semanas de protestas masivas en Irán, pero también mucha desinformación y hasta un tuit de Trump en el día de hoy incitando a tomar las instalaciones, sí, los palacios gubernamentales de Irán. Lu. Bueno, sí, qué manera de empezar el año, ¿no? Un mundo totalmente convulsionado, Trump amenazando al mundo entero, inclusive hasta sus propios ciudadanos, ¿no? Vimos lo que pasaba la semana pasada cuando directamente mataron a una ciudadana estadounidense. Eso generó un revuelo tremendo. Tremendo. Pero, bueno, Venezuela bombardeada, intento de golpe de Estado contra Burkina Faso, y ahí, decías bien vos, Nacho, recién, Irán vuelve a ocupar este centro de la escena, ¿no?, en el tablero global. Vimos que los medios no pararon de hablar de Irán en todos estos días, titulares, paneles, rueda de prensa, redes sociales, todo el mundo hablando de Irán, siempre con una palabra repetida, ¿no? El régimen iraní, ¿no? Una cosa que se viene dando hace muchos años. También se aplica al régimen Venezuela, cualquier gobierno distinto. Que no le guste a Estados Unidos. Tiene la palabra régimen adelante. Exacto. Pero, bueno, algo que queremos señalar en este canal es que se hable mucho no quiere decir que se esté hablando con profundidad, ¿no?, de los temas, y creemos que a este conflicto le falta contexto, le falta historia, y eso tiene una intencionalidad clara, ¿no? Porque detrás de esas imágenes que vemos de las protestas de Irán hay décadas de sanciones, de bloqueos, de presiones externas que jamás se cuentan, ¿no?, en esos mismos medios que están preocupados por la democracia en Irán. Bueno, vamos al punto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en Irán durante estos días, ¿no? Bueno, empezaron una serie de protestas, arrancaron los primeros días de enero con un reclamo muy concreto y muy genuino también, ¿no? La situación económica. Comerciantes a los que les costaba mucho y les cuesta mucho sostener sus negocios, trabajadores que veían y ven cómo se termina depreciando su sueldo por la devaluación de su moneda local, que es el rial. Bueno, movilizaciones genuinas, pero también pacíficas. Comenzaron con este reclamo. ¿Qué pasó? Este reclamo genuino, que ahí vemos también en pantalla con esta crisis, se transformó rápidamente en otra cosa, ¿no? Grupos organizados con conexiones con el exterior, fuera del país, principalmente Israel y Estados Unidos, aprovechan ese descontento y lo llevan a otro terreno, ¿no? Y en esas pocas jornadas que venimos viendo desde el principio de año a hoy, bueno, vemos escenas durísimas, ¿no? Estaciones de bomberos atacadas, prendidas a fuegos con sus trabajadores adentro, una niña de 3 años que fue asesinada también, mezquitas históricas totalmente incendiadas. Bueno, lo vimos. Eso sí lo vimos, ¿no? Por los medios. ¿Qué queremos plantear nosotros en esta columna? Que ese descontento que vemos como legítimo es parte de justamente la guerra económica que viene llevando Estados Unidos e Israel, que está dirigida desde afuera, que tiene que ver con estas sanciones, medidas coercitivas unilaterales, como también tiene Venezuela, que llevan años justamente estrangulando la economía del país, bloqueando la exportación de petróleo, cortando el acceso a los bancos internacionales, a créditos internacionales, y castigando también además a quienes pretenden negociar, comerciar también con Irán. En las últimas horas, vos lo decías recién bien, Nacho, tuvimos una declaración de Trump en su red social, lo vamos a ver ahí en pantalla. Él, bueno, se refiere a los patriotas israelíes, no sé si lo podemos ver en pantalla completa, ahí está. Bueno, dice, patriotas israelíes, sigan protestando, justamente lo que decías vos, ¿no? Tomen sus instituciones, guarden los nombres de los asesinos y los abusadores van a pagar un precio muy alto. Y dice, la ayuda está en camino, ¿no? También. Sí, Venezuela sabe qué significa la ayuda está en camino, ¿no? Exacto. Bueno, ahí también, horas después, amenazó con imponer un arancel adicional al que ya tienen por 25% más a los países que comercien
con Irán, porque bueno, claramente no se están logrando los objetivos que tiene Estados Unidos. En las horas que fueron pasando, en los días que fueron pasando, las protestas también se fueron aplacando. Y un punto que ahí tiene una conexión directa con lo que está pasando con Venezuela, justamente, es el rol, ¿no?, de Estados Unidos, el rol de Donald Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca en enero del año pasado, ya lleva justamente un año, intensificó la presencia militar de Estados Unidos en el mundo entero, ¿no? Vino prometiendo paz, prometiendo llevar la paz a Ucrania, eso no pasó, prometiendo llevar la paz de los cementerios, que fue la que llevó a Palestina. Bueno, en Irán intenta hacer lo mismo y en lo que va de su año ya ejecutó 600 ataques a 7 países. ¿No? Este es un dato que nos parece, bueno, llamativo y que lo pinta de... Incluso Irán mismo. Irán mismo, bueno, Venezuela, Somalia, Irak, entre otros. Vamos a ver, Bruno, el video de las movilizaciones, porque hubo también sectores del pueblo iraní que tenían otra cosa para decir. متاسفانه اینا اومدن دست دادن به کشتن بچه و یه قشر جوون و مردم عادی که هیچ گناهی نداشتن. اینا بحثشون بحث گرونی نه، بحث به هم ریختن مملکت بودش. قطعا امروز همه ماها به خاطر کشورمون اومدیم و کسایی هم که تو این چند روز اومدن اموال عمومی آسیب زدن، این پول از جیب من میره، از جیب شما میره. باعث شدن خیلی از آدما که به حقم اعتراض داشتن صداشون شنیده نشه. اونا به خیال باطل خودشون که مردم از انقلاب نظام رهبری جدا شدن، ولی استماع با شکوه حاکی و سند اثبات این ادعاست که مردم تا پای جان از انقلاب امام رهبر حمایت خواهد کرد و در این راستا محکمی بر دهان یاوه‌گویان، توریستای وابسته به رژیم آمریکا و اسرائیل و لبیک به ندای مقام معظم رهبری در این مراسم با شکوه حضور پیدا کرد تا بیعتی مجدد با نظام امام رهبری ببرند. انشاءالله این حضور مردم یه تو دهنی بزرگ آمریکا و اسرائیل هستش و بدونم با این فتنه ها نمیتونن کشور ما رو از هدف اصلیش منحرف کنن. بالاخره اونها دشمن ما هستن و هرگز نمیخوان و دوست ندارن که ایران به پیشرفت واقعی برسه. Bueno, y estas presiones sobre Israel no empezaron ayer, esto no es nuevo, ¿no? Tiene más de 4 décadas justamente la presión sobre este país, puntualmente sobre la revolución islámica del año 1979. Desde ese momento Irán, bueno, Israel es uno de los actores centrales, vive bajo una campaña de presión constante, ¿no? Que un poco lo que decíamos recién tiene que ver con estas sanciones económicas, con operaciones encubiertas, aislamiento diplomático, también intentos de deslegitimar el gobierno, todo de la mano justamente, por eso lo traje a colación, de Estados Unidos e Israel. Y en este caso, particularmente, ¿qué buscan, no? Bueno, aumentar un poco ese malestar social legítimo, como decíamos, sobre la situación económica para que la gente pierda la confianza en su gobierno. ¿Quiénes estaban antes de esa revolución islámica? Porque si no, digo, para pensar es justamente lo que planteábamos antes, ¿no? De un poco de contextualizar, historizar rápidamente cómo estamos viendo esto, ¿no? Bueno, antes de la revolución islámica, Irán vivía bajo una monarquía encabezada por el Shah, una élite que estaba sostenida claramente por justamente Estados Unidos y el Reino Unido, un país profundamente desigual y además colonizado, ¿no? Eran ellos los que movían los hilos del país a nivel económico, político y demás. Bueno, hoy en las protestas aparece un personaje que no es nuevo, que se llama Reza Pahlavi, que es el hijo justamente del Shah, de ese monarca autoproclamado heredero del trono por Irán, ¿no? Ese personaje que justamente, ahí lo vemos en pantalla, representa un pasado que ya la sociedad iraní rechazó hace 4 décadas. Al punto de que él no puede pisar Irán. No vive en el país hace muchísimos años, vive en Estados Unidos, muchísimos años, ¿no? Y vuelve ahora justamente a intentar ser un actor central de este conflicto, también como una pieza justamente en ese tablero de desestabilización del país. Bueno, ahí uno de los actores que mencionábamos recién, Israel, ¿no? Bueno, no es casualidad, Israel, Estados Unidos y todas las redes vinculadas a esos países y a esos sectores opositores lo presentan como una alternativa concreta al sistema actual, aunque Trump medio como que le sacó... Bueno, ¿viste? Como viene haciendo con María Corina Machado, que dijo, bueno, no sé si están así.
Bueno, ese modelo justamente del Shah que decíamos recién es el que termina estallando en el año 79. Bueno, y es cuando justamente millones de iraníes se levantan contra esa monarquía y contra la injerencia externa. Último punto que les quiero comentar, bueno, ¿qué representa justamente Irán, ¿no? para Estados Unidos y para Israel? ¿Qué le interesa de Irán? ¿Qué le interesa? Más allá de, por supuesto, bajar a un gobierno que tiene intereses distintos y que seguramente le pone trabas a algunos elementos que quisiera tener Estados Unidos en sus manos, ¿no? Por supuesto. Por lo menos hay dos dimensiones que me parecen claves. Por un lado, un país con enormes reservas de petróleo y rutas estratégicas que tiene Irán, como el Estrecho de Hormuz central, para redefinir el mapa geopolítico y lo que le interesa también a Israel y a Estados Unidos. Sí. Otra vez el petróleo. Otra vez el elemento que aparece también con la invasión en Venezuela, ¿no? Exactamente. Pues dicen que somos paranoicos y demás. Es objetivo eso. Un estrecho del cual se habló mucho. ¿No? Para lo que decían de, lo mediático acá, que se celebra como demasiado esta insurrección popular, ¿no? Y sabemos lo que pasa cuando se habla de insurrecciones populares desde Occidente, te quieren poner otro y las condiciones terminan siendo iguales o peores de lo que demandan, ¿no? Como para tener un poco de mesura ante los festejos. Aparte, si hablamos de insurrecciones populares, hablemos de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Bueno, decíamos entonces, ahora vamos ahí, una dimensión clave que es las reservas, las enormes reservas de petróleo que tiene Irán, y por otro lado, justamente, ¿no? Un modelo político nacido justamente de esa revolución islámica en el 79, que desafía directamente la influencia que tiene Occidente en todo Oriente Medio, ¿no? Y eso para Estados Unidos es clave en este momento. Entonces, ¿hay bronca por la inflación? ¿Hay bronca por la devaluación de su moneda? Sí. Detrás de esto hay 4 décadas de depresión externa, una guerra económica que intenta asfixiar no solo al gobierno, sino también a todos los ciudadanos y ciudadanas iraníes, ¿no? Y bueno, por supuesto que el futuro de Irán lo debería definir su propio pueblo, sin sanciones, sin estas amenazas, sin ninguna manipulación externa. Y justamente cierro con esto, sobre lo que mencionabas vos de Estados Unidos, pensaba en la hipocresía, ¿no? de Washington, que exige que Irán, una de las declaraciones previas de Trump fue, no respondas con fuerza a tus manifestantes porque si no, vamos a atacar al país. Bueno, vimos lo que pasó dentro de sus propias fronteras. Cuando ciudadanos salen a reclamar pacíficamente en Estados Unidos, vimos cuáles son las respuestas, vimos que hay represión, vimos que hay violencia y lo vimos también de los agentes de ICE con los migrantes, ¿no? Que tantos años además llevan, aportando incluso a la economía de los Estados Unidos. Entonces, hipocresía estadounidense también, y decir por último que este patrón de amenazas no lo tiene exclusivamente Irán, es parte de esta estrategia global que lleva adelante Estados Unidos e Israel justamente para impedir que otras alternativas políticas y económicas se consoliden justamente en la región del Oriente Medio.